Cristóbal, un joven de 15 años, era el grumete en un galeón que navegaba cerca de las costas españolas. Jefe, venga a ver esto. Tú, vamos a trabajar. También, y un día, en las costas de Portugal, muy cerca de Lisboa, un navío es sorprendido por una escuadra francesa. Nuestro Cristóbal dio muestras de valor y de realismo. El joven Colón se sumergió en sus estudios y tomó nota de algo que le hizo meditar. ¿Qué es esto? Y un día encontré un pedazo de madera, una especie de cara de tótem. No estaba esculpida con cuchilla, era más tosca. Con los vientos solo podía venir de aquella dirección, del oeste. Era una bella pieza. Era muy grande, por lo menos así. Martín, Vicente, estás aquí para pilotar la nave, no para hablar. ¡Coge el timón! ¡Vamos, deprisa! Querido Colón, viene a veros un navegante. Creo que el informe que este hombre puede daros es de sumo interés. Teníamos que ir a Flandes. Por desgracia, una tempestad nos desvió hacia el oeste. No sabíamos dónde estábamos. Un día el viento se calmó y llegamos cerca de una isla. Y allí en la orilla vimos a una gente muy rara. No eran como nosotros. Nos miraban y nos hacían gestos. Pero lo pensamos bien y preferimos irnos en otra dirección. Allí era imposible quedarse. Seguro que hay otras razas que conocer y nuevas tierras que descubrir. Tal vez un nuevo continente. Alonso de Huelva dice la verdad. Tenemos que ir allí, hay que ir como sea. Ya encontraré cómo hacerlo. Un nuevo monarca, Juan, reina en Portugal, y ante su corte nuestro amigo Colón expone sus planes, sus convicciones. Pero ese documento ya lo hemos visto. Fue Toscanelli quien nos envió este mapa. Oh, sí, Toscanelli, ese medicucho de Florencia más versado en las ciencias que en la navegación. De todas formas, veamos si podemos aprovechar este documento para favorecer la navegación de nuestras naves hacia el oeste. Decidnos cuáles serían vuestras condiciones si os encargáramos una expedición hacia esas tierras desconocidas. Hablad, joven. ¿Cuáles serían vuestras condiciones? El título de almirante de los océanos, el virreinato, el gobierno de las tierras descubiertas y la 10ª parte de las ganancias. Ah, y también unas espuelas de oro. ¿Qué audacia de este juego? Papá, ¿qué te han dicho? Se han reído, hijo. Si vieras cómo se han burlado. Cristóbal Colón. Beatriz, Pedro, tengo la contestación. Sus majestades me van a recibir. ¡Oh! Y si os dignáis aceptar mi demanda, me sentiré enormemente agradecido, Majestad. Majestad, no le prestéis atención. Estos cortesanos siempre tienen algo que mendigar. Cardenal, decidme, el que viene hacia aquí es Colón, ¿verdad? Sois Cristóbal Colón. Habéis sido recomendado por el cardenal. Os prometo, señor Talavera, que vamos a escuchar con mucha atención a vuestro protegido. Graciosas majestades, permitid que os muestre este mapa. Mis conocimientos y experiencias demuestran que se puede llegar a Cathay y a la corte china más rápidamente por el oeste que por el este.
Concierne a vuestras graciosas majestades católicas tomar contacto con el emperador asiático y firmar alianzas con él. Eso supondría una importante confederación de pueblos. Nuestros enemigos musulmanes serían barridos. Además, están todas esas almas que ganar para la Iglesia de Cristo. Sin contar con todas las riquezas en oro, diamantes, de lo que ya hablaba Marco Polo. ¿Y cómo conocéis la existencia de esas tierras tan lejanas? ¿Habláis de ellas como si ya hubieseis estado allí? Hace años que estudio esta cuestión, por eso tengo la certeza de poder llegar. Hijo mío, ¿y qué pediríais a sus majestades a cambio de los descubrimientos? La dignidad de almirante, el virreinato y gobierno de las islas y de todas las tierras descubiertas. ¡Qué dichoso! ¿Cómo se atreve?